Bien, buenas noches para todas, para todos. Les saludo en esta noche de 6 de noviembre de 2023. Esta es la sección G del segundo semestre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Les saluda el profesor del curso, Héctor Indalecio Rodríguez Fajardo, abogado y notario. Es profesor titular del curso de Derecho Romano. Pues bueno, ya estamos a 6 de noviembre, ya ves tú, y ha pasado que según me comunicaron, ya hay un calendario en que se cita para exámenes finales y de esa cuenta entiendo yo que el primer examen que se va a verificar va a ser el del curso de Derecho Romano, precisamente me parece que para la fecha del 15. Eso es una información que me relacionaron hace unos minutos, así como una cosa de una hora o algo así, me enteré yo, no sé desde qué horas me habían comunicado, pero por X o Y razón yo no me había dado cuenta hasta hace como una hora. Pero ya ves, más o menos así es el asunto. Para los exámenes finales empiezan el día 15 de noviembre, más o menos eso es como martes, creo, miércoles de la próxima semana. El miércoles de la próxima semana, lo que nos deja a nosotros solo con esta clase y la siguiente. Y entonces les recuerdo a ustedes que el examen final va a comprender desde el punto ese de los bienes que les he ofrecido, no sé si a ustedes tal vez no les di eso, pero les he ofrecido que toda esa, eh, todo ese punto relativo a los bienes, las cosas, la clasificación de los bienes, lo voy a pasar en una manera así como tipo texto, lo voy a resumir en tipo texto y se los voy a compartir a ustedes para que tengan a bien estudiarlo, pero solo los bienes y su clasificación y esas cosas. Entonces así quedaría por lo menos ese respaldo para que ustedes lo puedan leer. No se los voy a compartir en diapositivas, sino en un resumen en blanco y negro, tal vez sí con las mismas letras con que se leyeron las diapositivas y en esta misma forma como yo me expreso, pero va a ser solo los bienes y las cosas y su clasificación. Lo demás, sí espero que hayan tomado nota porque ya viste que es hasta donde podamos llegar, quiere decir hasta donde podamos avanzar hoy y la próxima clase que sería el miércoles, ¿qué? 8, porque hoy es 6, tenemos clase, tengo yo entendido, el día 8 todavía. Y hasta ahí. Ya no van a tener que estar escuchando mi identificación de que esta es la clase de Derecho Romano de tal semestre, pero ya van a descansar de todo eso. Así que más o menos así está el asunto. Bueno, estamos también en el estudio. Recuerdo que la última clase que tuvimos fue la relativa al parentesco. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Y yo creo, no estoy seguro de si ya habíamos evacuado esa sección. Les voy a compartir mi escritorio también. Permítanme un segundito. Perdón, ya con la humedad hace su efecto, ¿verdad? Va haciendo su efecto. Espero que pase pronto que no hay manera que se extinga el temporal diría mi viejo. Eh, Bueno, pregunta, por favor, alguien que me conteste. Ya nosotros habíamos visto esto del parentesco. Sí, licenciado. El parentesco. Licenciado, yo tengo líneas y grados de parentescos, línea Ah, recta, muy bien. línea colateral y Ah, los sí. grados.
Muy Los bien, hasta grados aquí. múltiples. Muy bien, muchas gracias. Sí, entonces estamos bien, que nos habíamos quedado aquí en las líneas y grados del parentesco, la línea recta, la línea colateral, y después dimos algunos ejemplos de eso, ¿verdad? Pudimos establecer cómo era que se hacían básicamente, o de una manera rauda, la identificación de esos grados del parentesco. No sé, tal vez si uno dice qué parentesco hay entre, interpretándolo de la misma ley que nosotros vimos que está en el Código Civil, esto del parentesco, y pudimos ver que esto de los grados y las líneas pega perfectamente con nuestra legislación, y así les repito que uno puede establecer los grados y líneas del parentesco. Ahí miran, esta cuestión de Excel lo hice así porque se me ocurrió ahorita hacer este ejercicio. Por ejemplo, si uno dice que estos son dos, este sujeto y este otro son primos, ¿qué grado de parentesco hay? Pero uno, si lo quiere hacer de la manera que establece la ley, entonces sabemos que como estos son parientes que tienen un mismo antecesor común, entonces esto es una línea colateral. Y entonces para identificar los grados del parentesco tendríamos que subir hasta el antecesor común de estos que son dos primos, ¿verdad? Este le vamos a poner que es el primo A, este que es el primo B. Le ponemos, le ponemos así, y entonces, como sabemos nosotros que si son primos, pues primero están los papás de estos primos, que estarían aquí, ¿eh? Ahí estarían los papás, y entonces estos serían los padres, padre de, pero estos son hermanos, ¿verdad? Porque son hermanos, y entonces quiere decir que arriba estaba ya sea el papá o la mamá, pero estos eran, eh, estos serían el antecesor común, que puede ser si hablamos, le voy a cambiar aquí de primo y le voy a poner el hijo, padre, y aquí serían los abuelos en función de los hijos. Aquí estos serían hermanos, porque en realidad ellos son hermanos entre sí, y estos son primos entre sí, ¿verdad? Estos son primos entre sí. Sabemos nosotros que son primos, pero para identificar esa familiaridad, entonces subimos del hijo al padre y luego al abuelo, y entonces uno cuenta los grados hasta llegar al antecesor común, las generaciones, dice, ¿verdad? Entonces uno va, o los nacimientos. Ese sería el nacimiento número 1. Aquí estaría la otra generación o nacimiento número 2, que es el de la... Luego se desciende porque ya se llegó al antecesor común. Aquí estaría el número 3, y entonces este es el nacimiento del último primo, que sería el último, el cuarto. Y entonces uno dice, pues sí, son familiares, porque están dentro del cuarto grado de consanguinidad. Para nosotros así es como lo establece la ley, es un parentesco como por consanguinidad. Ellos son primos, por supuesto este es el hijo del ¿verdad? Que eran hermanos, y así se va la cuestión. En la línea colateral, si uno pregunta qué parentesco hay entre tal y tal, que son primos,
pues entonces ya sabemos que se cuenta hacia arriba hasta llegar al antecesor común y luego se desciende hasta llegar a la persona que nosotros queremos averiguar si ese es el parentesco. Por eso decían, si estos son primos, lamentablemente no se pueden casar, ¿verdad? Porque ahí estaría la situación, siempre se ha visto conforme al derecho civil guatemalteco. Lo vimos en nuestro ejercicio la otra tarde noche y vimos que existe una prohibición. Dígame. Sí, buenas noches, perdón que interrumpa, buenas noches, compañeros. Ahí, en ese caso que usted nos está presentando, que ya nos explicó un par de veces, ¿cómo sería una prueba de examen ahí en este ejemplo? Utilizar su ejemplo, ¿verdad? Bueno, yo diría, señale que en atención a la línea y el grado de familiaridad que hay entre dos primos, el primo A y el primo B, ¿verdad? Entre dos, o entre los hijos de dos hermanos, ¿verdad? O podría ponerlo, por ejemplo, Renzo es hijo, no, podríamos poner Renzo y Estuardo son hermanos. Cada uno de ellos ha tenido un hijo. Diga, ¿qué tipo o qué grado de que en atención a la línea y al grado, cuál es la familiaridad que existe entre ellos? O el grado y la línea de parentesco, así sería más técnico, ¿verdad? El grado y la línea de parentesco entre los hijos de Renzo y de Stuart. Y entonces ahí sí, diga cuál, para este caso que estamos viendo aquí, así pondría yo, digo, la pregunta. Diga si a este solo le pongo que este se llama Renzo y este se llamara Estuardo, entonces ellos tienen un hijo, ¿verdad? Cada uno. Diga en atención a la línea y el grado de parentesco que existe entre los hijos de ellos. Entonces ya tú sacas, ¿verdad? Tendrías que imaginarte esto, porque claro, uno tiene que abstraerse y saber que si ellos son hermanos, Renzo y esto, a puro tubo tienen papá o mamá. Y si cada uno tiene un hijo, pues entonces sacan esas cuentas. De eso, mira, yo agradezco tu pregunta y lo cito aquí por el hecho de que, mira, yo a veces gasto palabras, pero no es frecuente. Entonces, cuando hago o me ocupo, como en este caso, de hacer un ejemplo de algo que ya vimos, es porque quiero darles luces a ustedes que son mis alumnos que llegan y se conectan a mis clases de lo que pueden enfrentar. Y de eso en realidad se trata la cosa, porque fíjate que aquí estamos conectados 60 y... ¿Cuántos dice mi pantalla? 61. Pero en esta clase hay un poquito más de 100, me recuerdo, inscritos, una cosa así. Entonces, esa gente, pues es la que por aquí estoy yendo bien, tal vez alguno que faltó hoy, pero la cuestión es asistir, porque yo, si se dan cuenta, ustedes no paso lista. Pero mi manera de verificar que la gente pertenece o es fiel al curso es a través de los exámenes, ¿verdad? Pues bueno, entonces como esto ya está suficientemente claro, vamos a ir a nuestro siguiente punto y les recuerdo que hasta donde podamos llegar es el miércoles próximo, que va a ser nuestra última clase el miércoles, porque el otro miércoles ya va a ser examen. Sí, licenciado, una pregunta. ¿El otro lunes no tendríamos clase entonces? Ya no, porque fíjate que si yo comparezco el otro lunes con ustedes, lo que pasa es que descuadro a mis otras secciones y ya voy a tener elaborado
Bien. Eso es lo que Bueno, muchas gracias. yo pienso que así va a ser. Yo voy a informar el viernes, que el viernes, mira, muchos de mis compañeros profesores dicen ellos, yo me he dado cuenta que otras personas desde hace como 15 días ya dijeron que habían terminado sus programas, tú, saber cómo le harán. Pero la verdad es que yo voy a informar de eso hasta el viernes y entonces el lunes, pues no nos vamos a conectar. Así, esta semana, ya ves que tengo 2 clases con ustedes, 2 clases con mis otras secciones y así me cuadra bien el examen. Entonces vamos a ver el próximo tema que ya habíamos hablado un poquito de él, pero es importante, es de la patria potestad. Lo vamos a entender bien porque ya hemos dicho que la patria potestad es el poder que tiene el padre sobre sus hijos, pero además también es el poder que tiene sobre sus descendientes por línea masculina. O sea que es un poder que en principio es ilimitado. Y esta es una cuestión que era ilimitado. ¿Por qué ese poder es ilimitado? Porque es de por vida. No se extinguía esa situación y ya venía desde la fundación de Roma, desde antes de que se emitiera la ley de las 12 tablas, que eso ya fue hasta 350 años después de la fundación de Roma, que la patria potestad se reconocía como un principio o en principio ilimitado ese poder, el poder del padre, esa patria potestad de la que hemos hablado. Y sí es cierto que, por otro lado, el poder que él tenía lo podía manifestar en diferentes formas, pero el otro día les hablaba yo en términos de cómo serían, permítanme, alguien que tiene conectado su micrófono ahí. Muchas gracias. El padre, vamos a ver que el pater familias podía vender a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a su patria potestad. Y entonces, como en principio ese poder era ilimitado, también implicaba vender cualquiera de sus bienes, que no eran bienes estrictamente de él, pero eran unos bienes que eran de la familia, y dentro de esos estaban los esclavos. Pero a los hijos, que no eran bienes porque eran personas, también se les podía vender. Si convenía a los intereses de la familia, lo hacía el pater familias, y en realidad ese poder de vender a los hijos se utilizó en función, más en función de los intereses de la propia familia y de los hijos mismos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos la Emancipatio, que era una institución que creó el derecho romano para ese efecto. Se los voy a explicar, yo creo que está un poquito antes de que terminemos la clase, esta sola es de introducción. Y la patria potestad también era lo que te decía, es vitalicia. De modo que la patria potestad con lo que se extingue es con la muerte del pater familias. No en relación a los otros dependientes de la familia o a las personas sometidas, no les valía haber cumplido la mayoría de edad, no les valía casarse, no les valía nada, porque siempre seguía el pater familias ostentando el poder sobre las personas sometidas. Una situación en la que podía el pater familias poder perder esa patria potestad respecto de una hija era, eso sí, cuando se casaba la hija y entonces dejaba de ser parte esa hija de la familia civil, se separaba de la patria potestad de su verdadera familia y pasaba esa hija a ser familia civil del suegro o del esposo con que
que se había casado. Así que esto es para que ver que la patria potestad era vitalicia. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se adquiere la patria potestad? Bueno, pues se adquiere respecto del hijo nacido dentro del matrimonio legítimo y respecto del hijo adoptado. Es dos formas de la adquisición. Vamos a ver cómo es respecto del hijo de matrimonio legítimo. La adquisición de la patria potestad sobre el hijo que nace. El padre adquiere la potestad sobre su hijo nacido siempre que se den las circunstancias siguientes. Primero, que haya nacido de un matrimonio legítimo. Luego, que nazca cuando menos después de 6 meses de haberse iniciado el matrimonio y hasta dentro de los 10 meses posteriores a la extinción del matrimonio por divorcio o por la muerte del padre. Evidentemente aquí vemos que se especula, se trata de guardar el lapso vinculado con la preñez, que es el que denotaría que efectivamente el hijo es de matrimonio, de ese matrimonio, ¿verdad? Y 3, que el padre los reconozca como tales o se haga un reconocimiento judicial. Vamos a dejar estas 3 como la adquisición de la patria potestad sobre el hijo nacido. Son estas 3, que haya nacido de matrimonio legítimo, que nazca dentro de los plazos estos que están vinculados con la preñez que tiene el cuerpo humano, y luego el tercero, que el padre los reconozca como tales o se haga un reconocimiento judicial. Así las cosas, vamos a ver ahora la adquisición de la patria potestad, que también se podía dar a través de una institución legal que era la adopción. Y claro que la adopción entonces consiste en ¿qué? En la incorporación a la familia civil de una persona extraña en posición de hijo o descendiente de ulterior grado. Ulterior quiere decir próximo, quiere decir inmediato. Y entonces lo que sucede es que, interesante, porque las instituciones de la patria potestad, esto de la adopción y el origen del parentesco civil, también son instituciones que ya hemos mencionado que están en nuestra legislación. Entonces eso pues vale la pena recordarlo. Vimos en nuestra legislación el otro día que el Código Civil reconoce, el de Guatemala, ¿cuántos tipos de parentesco reconocen? Si no estoy mal, licenciado, creo que son 3, ¿verdad? Fíjate que estás en lo correcto, son 3, porque reconoce el ¿qué? El parentesco por consanguinidad hasta el 4º grado. Ese hasta el 4º grado, y luego también reconoce el parentesco por afinidad hasta el 2º grado. Y el parentesco civil, que únicamente existe entre el adoptante y el adoptado, ¿verdad? Esos son los 3 que reconoce nuestra legislación. Bueno, aquí es increíble, pero el adoptado, pues ya sabemos, sale de su familia de origen, si es que la tenía, e ingresa a la familia del adoptante. Ahora, es interesante darse cuenta que el adoptado en el derecho romano no necesariamente era una persona huérfana, ¿verdad? No era que fuera una persona huérfana, sino podía ser esa persona. ¿Cómo se llaman las personas que están sometidas a la patria potestad? Alien y iuris, ¿verdad?
pues sí, un alieni iuris de otra familia, podía ser. Y entonces lo adopta esta otra familia, la del el adoptante, que pues por convenir a sus intereses. Por ejemplo, se dice que en un tipo de adopción que hubo en Roma que se denominó adrogación, si no estoy mal, la drogación recuerdo que es, ese instituto de la drogación era precisamente para que una persona, es decir, un sui iuris, hijo de otra familia, pudiera entrar a la familia del adoptante para crearle, beneficiar a la familia del adoptante en el sentido de poderle dar, por ejemplo, descendencia y ese tipo de cosas. Entonces, el adoptado, pues por eso ves tú que dice, sale de su familia de origen e ingresa a la familia del adoptante. Solo los varones podían adoptar porque solo ellos tienen potestad paterna, ¿verdad? La mujer no tenía potestad para eso. Y la forma de adopción, aquí está lo que te decía, la forma de adopción es distinta según la posición del adoptado. Es decir, si el adoptado es alieni iuris, que es una persona que está sometida, entonces se habla de adopción propiamente. Pero si el adoptado, la persona del adoptado es un sui iuris, entonces se habla de adrogación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el derecho romano, esa forma de adopción, un pater familias, podría ser por su edad o por lo que fuera, no sé, podía ser con todos los miembros de su familia, con todos los que estaban bajo la patria potestad de este alieni iuris, podían ser adoptados con el fin de proporcionar descendencia a una persona, eh, otro sui iuris que no tenía descendencia por X o Y circunstancias, tal vez cuestiones de guerra o cosas así. Entonces, cuando es de sui iuris, se da la adopción con todos los que están en calidad de alieni iuris bajo él. Así era esa forma de abrogación que reconoció el derecho romano. Y ahora, entonces ya vemos que hay, si es de alieni iuris, es adopción propiamente dicha, y si es de alieni, de sui iuris, perdón, entonces se habla de adrogación. Vamos a ver, aquí hay algo que me faltó. ¿Qué es esto? Que para la adopción era preciso que el adoptado saliera de su familia. ¿Y cómo iba a ser para salir el adoptado de su familia? A través de un acto de emancipación. Y luego de que ya estaba emancipado, ingresar a la familia del adoptante a través de una injure cessio, en la que el padre del adoptado reconoce que el adoptante tiene la potestad. Entonces, en la época posclásica, se dice que Justiniano llegó a admitir un tipo de adopción en que el adoptado no rompía con su familia original, pero eso fue hasta en la época posclásica, ya con el emperador que hizo el códex y todo eso, y se llamó a ese tipo de adopción minus plena, adopción minus plena. Y no tengo otra manera de identificarlo, pero aquí te dejo el dato interesante porque en esta que la hace el emperador Justiniano, el adoptado no rompía, fíjate que no rompía con su familia original. Eso fue en la época clásica, durante la cuestión de Justiniano. Por ahí pudiera poner yo, por ejemplo, un problema en que tendrías que ver tú, la clave estaría en qué época te señalo yo que ocurra la adopción.
Y entonces el problema sería resolver si el adoptado rompe o no con su familia original. Si eso, según sea el caso, es falso o verdadero. Se me ocurre, pero hay que tener, ¿verdad? Ese tipo de adopción fue hasta la época postclásica ya con el emperador Justiniano. Y ya habíamos hablado de que con respecto a la extinción de la patria potestad, la extin- perdón, con respecto a esto de la extinción de la patria potestad solamente se extingue con la muerte. Capitis diminutio, la muerte del padre. O también se existe, pues claro que si se habla en relación a la persona sometida, ¿cómo se extingue para la persona sometida la patria potestad de su pater familias? Pues cuando se muera. Pero ellos, aquí está la introducción de lo que hablaba al principio, los juristas romanos, para evitar, para saltarse la ley y hacer que la patria potestad se pudiera eliminar en vida, por decirlo así, para poder burlar esa disposición legal, inventaron esta forma para extinguirla. Y a eso le denominaron emancipación. Esa emancipatio tiene entonces su denominación porque es la emancipación de los hijos. Y esta llegaba atendiendo el precepto de la ley de las 12 tablas, que indicaba que si el padre vendía 3 veces a su hijo, con la tercera venta perdía la patria potestad. Y entonces idearon, pues como siempre hay una manera de que la gente se salte la ley, idearon un modo convencional de extinguir esa patria potestad. Claro, buscaban a alguien que fuera de confianza, un amigo, y entonces le vendía a su hijo a esa persona la primera vez. Y entonces este lo revendía a su papá. Ya iban 2 ventas. El padre lo volvía a vender y a comprar por segunda vez. ¿Verdad? El padre lo volvía a comprar y a vender por segunda vez. Así sería. Aquí está mal escrito, pienso yo. El padre lo volvía a comprar y lo volvía a vender. Así sería. Aquí me parece. Lo vamos a corregir de una vez porque aquí hay una. Aquí. Porque el padre vendía a su hijo a una persona de su confianza, quien a su vez lo revendía al padre. Allá lo volvía a tener el padre. Entonces, el padre, el verdadero padre, lo volvía a vender, ¿verdad? Y lo volvía a comprar otra vez. Así es. Y luego lo vendía por tercera vez. No, aquí algo me está fallando. Vamos a ver. La primera vez el padre vende a su hijo, ¿verdad? Y la persona de su confianza, y esta se lo revende al padre. Entonces el padre lo vuelve a comprar, sería aquí. Lo compra, el padre lo compra, y vamos a quitar el lo volvía, ¿verdad? Porque el padre lo compra y lo vende. Así sí, por una segunda vez. Bueno, y luego, como ese amigo se lo vuelve a vender, entonces aquí luego lo compra por tercera vez, ¿va? Ya va una, dos. Lo compra y luego lo compra y lo vuelve a vender.
por tercera vez. Y ahí sí, con lo cual el padre perdía la patria potestad paterna porque así decía la ley. Vamos a ver si me salió así. Yo creo que así decía, se entendió. De tal suerte que de esa manera se cumplía. ¿Y qué era lo que pasaba? Que a la última, entonces este último comprador, eh, al revenderlo y adquirir a su hijo, así que como lo tenía, ya no lo tenía el comprador, al volverlo a vender al padre, quien adquiría a su hijo y lo tenía, ya no bajo su potestad, sino emancipati. La cuestión era que como la última vez ya había perdido la patria potestad, ya le podía dar, ya no lo tenía en calidad de hijo, como dice aquí, sino que lo tenía como en calidad. Vamos a arreglar esto de una vez. Pero ahora, ¿por qué no se me quita? El último comprador ya no lo vende, ¿verdad? Pues sí, ya lo tenía. Hasta aquí sería. El último comprador lo tenía ya no bajo su patria potestad, sino que lo tenía como si fuera un esclavo, ¿verdad? Y entonces, como lo tenía en calidad como si, equivalente a lo de un esclavo, lo manumitía, que te acuerdas tú que existe aquella institución de la manumicio, de modo que el hijo quedaba como liberto, porque había sido como un liberto de su padre, que era el último comprador, por cierto, ha sido el papá, ¿verdad? Y así queda nuevamente, lo vuelve a vender, lo compra y lo vuelve a vender. Y así 3 veces hasta que ya le queda como si fuera, no bajo su padre potestad, sino como si fuera prácticamente un esclavo. Y como a los esclavos le podía dar libertad el pater familias, entonces así le daba ya solo la manumisión y la manumisio esa, y entonces ahí se terminaba la patria potestad de ese sujeto. Vamos a ver, hoy vimos esto de la patria potestad y el miércoles vamos a ver tres ejemplos, bueno, tres ejemplos de unos contratos para distinguir básicamente las cualidades de unos contratos que son muy elementales, porque has de saber tú que también lo relativo a la contratación civil se inventó en Roma. Todos esos contratos como la compraventa, como no, el depósito, la fiducia, el contrato, hasta el contrato de seguro, fueron contratos que el arrendamiento, todos esos contratos fueron inventados en el derecho romano. Desde entonces existen. Y algunos de ellos los vamos a señalar en nuestra próxima clase y ahí es en donde nos vamos a quedar. Por hoy los voy a dejar con este contenido nada más de la patria potestad, que antes ya lo habíamos visto, pero hoy hemos visto un par de cosas sumamente sencillas, pero en realidad ya no quiero meterle más contenido porque saldría un examen muy largo y acuérdate que este solo es de hasta 30 puntos. Entonces, para no hacerles muy cansadas las cosas, les ofrezco de todas maneras, eso sí, mañana en este mismo usuario, ahí en donde uno se comunica, les voy a poner el documento así en blanco y negro relativo a los bienes. Es un resumen de lo que ya vimos, pero no en diapositivas, pero en blanco y negro, para que lo impriman y tengan a bien leerlo. Porque voy a poner unos problemas sobre esos actos de disposición, por ejemplo.
y sobre la clasificación de los bienes. Entonces, para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos, decía alguien, mirad que os lo he dicho todo antes. Entonces, así quedamos. Por hoy son las 8 de la noche, creo yo, ¿verdad? Una cosa así. Y no sé, si alguien tuviera alguna pregunta, pues con mucho gusto le resuelvo sus inquietudes. Y si no, pues los dejo ya descansar. No, licenciado, solo dándole gracias por las clases que nos impartió y la manera que lo hizo, ¿verdad? Los temas fueron demasiado claros. Se tomó el tiempo para explicarnos cuando teníamos dudas, ¿verdad, licenciado? De mi parte, solo agradecerle eso. Gracias, Julio, muy fino. Pues ya va a venir, todavía nos falta una clase, pero ojalá, compañeros, que miren, lo malo es que yo solo doy clases en el primer año y pues en otras ocasiones en el pensum profesional, recuerdo que 2019, creo que fue el 2020, creo que fue en el 2019 porque todavía estaba el decano Bonilla, cuando di unos cursos de Derecho Procesal del Trabajo allá en el séptimo, octavo semestre fue. No me recuerdo bien cuándo fue, en el 19 o en el 20. Pero la verdad es que lástima porque ya no tengo yo la oportunidad de poder relacionarme con ustedes así en plan profesor. Pero desde ya yo deseo que tengan ustedes buenos profesores y como yo siempre he dicho, no hay mejor cosa para uno como profesor que el alumno le supere. Ojalá, yo pues no tengo el gusto de conocerles personalmente porque muy pocas veces, bueno, casi solo a quienes ponen unas miniaturas y yo como eh, tengo que usar estas cosas, casi no veo, pero espero que ustedes que sí me conocen, si algún día nos encontramos, me puedan saludar. Para mí va a ser un gusto poderles estrechar su mano y saber que fui su profesor. De momento, pues yo les digo, ya sabemos que el mañana nos trae nuevas cosas. Yo, miren, para algunas personas les cae así como decepción, pero a mí lo que sí no me gustan son los relajos, tú, y por eso a mí me da mucha tristeza las cosas que pasan en la Universidad de San Carlos, porque en aras de hacer esas sus protestas y todas esas cuestiones perjudican el proceso académico y perjudican también un montón de situaciones que afectan la vida de muchas personas que tienen interés en superarse y que merecen recibir sus cursos y que merecen seguir adelante, sobre todo porque el pueblo de Guatemala le sigue pagando, aunque la universidad esté cerrada, y hay otros profesores que incitan a que no estudien, a que hagan protestas, a que se salgan. Pero lo que sí a lo que les invito es a estudiar, a preocuparse y, cómo no, a tener la conciencia de que finalmente sí es el pueblo de Guatemala el que les paga, al que nos paga, porque a mí también me pagó mis estudios universitarios en buena forma. El estudio superior es caro, tú. Uno solo paga su ciento algo al mes, no hombre, al mes no, al año, pero en realidad hay profesores carísimos en esta facultad y en otras, pero eh, hay que atesorar eso que tenemos y tratarle de sacar el mayor provecho, no solo para uno, sino para la sociedad, pero eso no significa que uno sea revoltoso, sino que dignamente con su trabajo, con su ejemplo, con el ejemplo a la familia y con pagar sus impuestos, con trabajar, uno contribuye también al desarrollo de Guatemala y en el caso de nosotros los profesionales del derecho que prometimos abanderar a las personas y servirles incluso cuando no tuviesen recursos para hacerlo, cosa que muchas veces uno se ha cumplido, al menos yo estoy consciente de que en mi ejercicio profesional muchas veces lo he hecho y lo que más me honra, eso sí, es haber llegado a ser profesor de esta
casa de estudios tan hermosa, tan particular, de esta facultad particularmente. Les aprecio y espero poderlos encontrar de veras, así como les he manifestado. En el futuro no me ha dado el tiempo, pero de repente podríamos haber organizado algo en este tiempo. Yo tengo sus contactos, jóvenes, y espero poderles invitar a algún tipo de actividad un día de estos. De repente me comunico a través de sus correos electrónicos, porque yo sí tengo sus contactos para los efectos académicos y, como no, para invitarles a cualquier actividad de carácter académico o que tengan algún interés, pues por ahí los voy a estar saludando. De momento, les agradezco el favor de su atención y su paciencia, y pues por ahí yo también agradezco la oportunidad que me ha dado la vida y particularmente esta facultad, las autoridades como el decano Henry Arriaga, que es buen amigo, una buena persona y también un buen profesor, las autoridades de la facultad y a ustedes particularmente. Un abrazo, que descansen, nos vemos en nuestra última clase el próximo miércoles, ojalá. Con permiso. Que estén bien. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, Con chao. permiso. Buenas tardes, buenas noches.